Audiovideo. El arte de la guerra. Autor: Sun Tzu. Capítulo 1. La evaluación inicial. En los albores de los imperios, cuando los estandartes se alzaban con el viento y el destino de los reinos se decidía en campos cubiertos de niebla, los sabios comprendían que la guerra no comenzaba con el choque de las espadas, sino con el silencio del pensamiento. Sun Tzu, maestro de la estrategia, enseñaba que la guerra es el asunto más vital de un estado. En ella se decide la vida o la muerte, la prosperidad o la ruina. Por eso, ningún gobernante sabio debía iniciarla sin antes haber calculado cada variable, cada consecuencia, cada sombra del porvenir. 5 pilares sostenían el destino de toda batalla. El primero era la doctrina, la armonía entre el pueblo y su gobernante. Cuando los hombres creen en su líder, marchan incluso hacia la oscuridad sin temor. El segundo era el clima, las estaciones, el frío, el calor, la lluvia, el viento. Fuerzas invisibles capaces de destruir ejércitos más rápido que cualquier espada. El tercero era el terreno, montañas que protegen, valles que atrapan, ríos que dividen. La tierra misma podía ser aliada o tumba. El cuarto era el mando, la virtud del general, su sabiduría para planear, su valentía para decidir, su humanidad para liderar, su disciplina para ordenar. Y el quinto era la disciplina, la organización, la logística, la estructura que convierte a miles de hombres en una sola voluntad. Sun Tzu decía: quien evalúa profundamente, vence. Quien ignora el cálculo, perece. Porque la victoria se decide antes de que la batalla exista. Capítulo 2. La conducción de la guerra. Cuando los tambores retumban y los ejércitos marchan, comienza una carrera contra el tiempo. Mantener soldados en campaña consume oro, alimento, energía y esperanza. Los carros se desgastan. Las armas se rompen. El pueblo paga el precio de carros se desgastan. Las armas se rompen. El pueblo paga el precio de cada día de guerra. Sun Tzu observó que ninguna nación se ha beneficiado jamás de un conflicto prolongado. La guerra larga marchita los campos, vacía los graneros y apaga el espíritu del reino. Por eso, el estratega sabio busca la rapidez, no la prisa imprudente, sino la velocidad calculada. Golpes precisos, campañas breves, decisiones firmes. También enseña a usar los recursos del enemigo. Alimentarse de sus provisiones, equiparse con sus armas, debilitar su economía mientras se fortalece la propia. Así, la victoria no solo derrota al adversario, sino que preserva al vencedor. Porque triunfar agotado es otra forma de perder. Capítulo 3. La estrategia ofensiva. Existe una forma de victoria tan perfecta que no deja ruinas. Sun Tzu la llamó la excelencia suprema. No consiste
en destruir ejércitos ni en arrasar ciudades. Consiste en quebrar la voluntad del enemigo antes de que la guerra comience. Someterlo sin luchar. El maestro de la estrategia ataca primero los planes del adversario. Si destruye su estrategia, destruye su futuro. Luego, ataca sus alianzas. Porque un enemigo aislado es un enemigo debilitado. Solo en último caso, ataca sus ejércitos. Porque cada batalla librada implica pérdidas, incluso en la victoria. Sun Tzu enseñaba que el general sabio gana primero en la mente y luego en el campo. Por eso utiliza el engaño como arma invisible. Cuando es fuerte, aparenta debilidad. Cuando está preparado, muestra desorden. Cuando está cerca, hace creer que está lejos. Así confunde, divide y desmoraliza. El enemigo cae sin entender cómo fue vencido, porque la verdadera guerra no siempre se libra con acero, sino con percepción, paciencia y precisión. Capítulo 4. Las disposiciones tácticas. Antes de que un ejército avance, antes de que los estandartes se alcen, antes incluso de que el enemigo sea visible en el horizonte, el general sabio ya ha luchado la primera batalla dentro de su mente. Sun Tzu enseñaba que la invencibilidad depende de uno mismo, mientras que la vulnerabilidad depende del adversario. Por eso, el estratega no comienza atacando. Comienza asegurándose de que no puede ser derrotado. Fortalece sus defensas. Ordena sus filas. Garantiza suministros. Estudia rutas de retirada. Prevé cada posible escenario. Se vuelve inexpugnable. Solo entonces espera. Espera el error del enemigo. Espera su descuido. Espera su arrogancia. Porque la oportunidad de vencer no se crea por la fuerza. Se revela con la paciencia. Sun Tzu decía que la defensa es el arte de conservarse, mientras que el ataque es el arte de aprovechar el momento. Un ejército precipitado puede ganar una batalla, pero perder la guerra. En cambio, quien domina sus disposiciones tácticas controla el ritmo del conflicto. No lucha cuando el enemigo quiere, sino cuando las condiciones le favorecen. Así, la victoria deja de ser azar y se convierte en consecuencia. Capítulo 5. La energía. Si las disposiciones tácticas crean la base de la victoria, la energía decide su impacto. Sun Tzu observó que la fuerza de un ejército no depende solo del número de hombres, sino de cómo se canaliza su impulso colectivo. Un ejército desordenado, aunque numeroso, es débil. Pero una fuerza coordinada puede desatar un poder devastador. El estratega combina dos tipos de energía, la directa y la indirecta. La fuerza directa fija al enemigo, lo contiene, lo distrae. La fuerza indirecta aparece donde no se espera y golpea donde duele, como el trueno tras el relámpago, como la avalancha tras el crujir de la nieve. Sun Tzu comparaba esta energía con el tensar de un arco. Cuanto más preciso el cálculo, más letal la liberación.
No se trata de atacar constantemente, sino de concentrar la fuerza en el instante exacto. El orden, decía, puede simular caos. El caos, bien dirigido, puede crear orden. El enemigo ve confusión, pero en realidad observa una trampa perfecta. Así, la energía bien dirigida convierte movimientos simples en victorias decisivas. Capítulo 6. Los puntos débiles y fuertes. Aquí, Sun Tzu revela uno de los secretos más profundos de la estrategia. Toda fuerza tiene una debilidad. Toda estructura tiene una grieta. Todo enemigo, un punto vulnerable. El error de los generales mediocres es atacar donde el adversario es fuerte. El maestro, en cambio, busca el vacío. Ataca donde no hay defensa. Avanza donde no hay vigilancia. Golpea donde no hay preparación. Así obliga al enemigo a reaccionar, y quien reacciona pierde la iniciativa. Sun Tzu enseñaba que controlar la batalla no significa moverse mucho, sino obligar al otro a moverse por ti. Si haces que el enemigo corra, se cansará. Si lo haces dividirse, se debilitará. Si lo haces dudar, se desorganizará. Entonces, cuando su fuerza esté dispersa, concentras la tuya. Y donde 10.000 hombres defienden, atacas con 100.000. Donde 1.000 vigilan, irrumpes con 10.000. La superioridad no siempre es numérica, sino posicional. También enseña a volverse impredecible, sin forma fija, sin patrón repetido. Porque un enemigo que no puede anticiparte, no puede prepararse. Y uno que no puede prepararse, está medio derrotado. Capítulo 7. La maniobra. Mover un ejército no es simplemente marchar. Es desplazar voluntades, esperanzas, temores y destinos a través de caminos inciertos. Cada paso consume energía. Cada orden implica riesgo. Cada decisión puede acercar la victoria o precipitar la ruina. Sun Tzu enseñaba que la maniobra es el arte de posicionarse mejor que el enemigo antes del combate. Pero maniobrar implica dificultad. Cuando un ejército avanza largas distancias, sus filas se estiran. Los más rápidos llegan primero. Los más lentos quedan atrás. La fuerza se fragmenta, y un ejército dividido es vulnerable. Por eso, el general sabio evita marchas innecesarias. No corre hacia la batalla, atrae la batalla hacia su ventaja. También advierte sobre el peligro de perseguir al enemigo sin cálculo. Una retirada puede ser una trampa. Un señuelo puede arrastrar a un ejército hacia terreno desfavorable. La impaciencia es enemiga de la estrategia. En la maniobra, la comunicación es vital. Banderas de día, tambores de noche, señales que mantienen la unidad incluso en el caos. Sin coordinación, el valor individual se pierde en la confusión colectiva. Sun Tzu comprendía que la verdadera velocidad no es moverse rápido, sino moverse mejor que el adversario. Capítulo 8. Las variaciones tácticas. Si algo es constante en la guerra, es el cambio.
Ningún plan sobrevive intacto al contacto con la realidad. Por eso, Sun Tzu advertía contra la rigidez mental. El general que se aferra a un solo método, a una sola táctica, a una sola forma de pensar, termina siendo predecible. Y lo predecible se derrota. El estratega superior domina las variaciones, observa el entorno, el clima, la moral, el terreno, el tiempo, y adapta sus decisiones. A veces, avanzar es victoria. A veces, detenerse lo es. A veces, retirarse es la mayor sabiduría. Porque retirarse no siempre significa debilidad. Puede ser una forma de conservar fuerza para el momento decisivo. Sun Tzu también advierte sobre 5 peligros del liderazgo. El imprudente, que se lanza sin medir consecuencias. El cobarde que teme actuar. El iracundo que responde a provocaciones. El orgulloso que no acepta deshonra. Y el compasivo en exceso que duda en imponer disciplina. Cualquiera de estos defectos puede destruir un ejército entero. El equilibrio emocional del general es un arma estratégica. Capítulo 9. La marcha del ejército. Cuando un ejército avanza, el mundo habla. La naturaleza susurra señales que solo el observador atento puede comprender. Sun Tzu enseñaba a leer el entorno como si fuera un mensaje cifrado. Si el polvo se eleva alto y compacto, carros se aproximan. Si es bajo y disperso, son infantes. Si las aves huyen repentinamente, hay emboscada. Si los animales se inquietan, el peligro está cerca. Nada es casual. El movimiento del enemigo también revela su estado. Si sus tropas gritan con furia, buscan intimidar. Si su formación es desordenada, están cansados. Si ofrecen ventajas evidentes, preparan una trampa. El general sabio observa antes de actuar, porque quien entiende las señales invisibles, lucha con ventaja incluso sin moverse. También enseña a elegir bien los campamentos, evitar terrenos húmedos, posiciones bajas o lugares sin salida. Un ejército mal posicionado pierde fuerza incluso antes de la batalla. La seguridad, la salud y el orden son parte de la estrategia. Comprendemos entonces que la victoria pertenece a quien observa más, se adapta mejor y se mueve con propósito. Porque en la guerra, como en la vida, no siempre vence el más fuerte, sino el que entiende el momento exacto para actuar. Capítulo 10. El terreno. La tierra bajo los pies de un ejército no es solo suelo, es destino. Sun Tzu enseñaba que comprender el terreno equivale a poseer una ventaja silenciosa antes de que la batalla siquiera comience. Existen terrenos accesibles, donde ambos ejércitos pueden moverse con libertad. Allí, la clave es ocupar primero las posiciones favorables. Existen terrenos peligrosos, donde avanzar es fácil, pero retirarse es mortal. En ellos, la prudencia vale más que la valentía. Hay pasos estrechos, donde pocos pueden contener a muchos. Alturas
desde donde se domina el horizonte, llanuras donde el número decide. El general sabio no ignora la tierra, la escucha. Sabe cuándo luchar cuesta arriba es suicidio. Sabe cuándo descender significa vulnerabilidad. Sabe cuándo el enemigo parece cercano, pero el terreno lo vuelve inalcanzable. Sun Tzu también advierte sobre 6 calamidades que nacen del mal liderazgo: huida, insubordinación, colapso, ruina, desorganización y derrota. No surgen del enemigo, sino de los errores del mando. Por eso, conocer el terreno es importante, pero conocerse a uno mismo lo es aún más. Capítulo 11. Las 9 situaciones. No todas las guerras se libran en las mismas condiciones. Sun Tzu describe 9 escenarios, 9 estados del ejército, 9 formas en que la mente humana responde al peligro. Está el terreno de dispersión, donde los soldados desean volver a casa. Allí, la motivación es frágil. El terreno ligero, donde penetran poco en territorio enemigo. El terreno de disputa, donde ambos desean la ventaja. El de intersección, donde múltiples rutas se cruzan. El terreno serio, donde el ejército ha penetrado profundamente. Luego está el difícil, el cercado y finalmente el terreno mortal. El terreno mortal es donde no existe escape, donde huir es imposible. Y es allí, paradójicamente, donde los hombres luchan con ferocidad absoluta. Porque cuando la muerte es segura, el miedo desaparece. Sun Tzu enseñaba que el general sabio sabe colocar a sus tropas en situaciones donde la supervivencia depende de luchar. No por crueldad, sino porque en ese punto nace la máxima determinación humana. Capítulo 12. El ataque con fuego. El fuego, símbolo de destrucción, pero también de estrategia. Sun Tzu describe 5 formas de usarlo: quemar hombres, provisiones, equipos, arsenales y rutas. Pero advierte que el fuego no es un arma impulsiva. Debe usarse con cálculo, observando el viento, el clima, la estación. Un incendio mal planeado puede volverse contra quien lo provoca. La lección es más profunda que la llama misma. El fuego representa el poder de destruir recursos, moral y estabilidad del enemigo sin combate directo. Es la guerra indirecta llevada al extremo. Pero Sun Tzu recuerda que incluso el poder destructivo debe gobernarse con inteligencia. Porque destruir por destruir no es estrategia, es barbarie. Capítulo 13. El uso de espías. Llegamos al arte más invisible y más decisivo de todos: la información. Sun Tzu afirmaba que ningún ejército debe moverse sin conocimiento previo. Los espías son los ojos del estratega, los oídos del reino, las sombras que revelan la verdad. Describe 5 tipos: los espías locales, que conocen la tierra; los internos, que informan desde dentro del enemigo; los dobles,
que trabajan para ambos bandos. Los sacrificables, que difunden engaños. Y los supervivientes, que regresan con información vital. Gracias a ellos, el general conoce planes, tiempos, rutas, debilidades. Una sola información correcta puede evitar 1000 muertes. Por eso, Sun Tzu enseña que el uso de espías requiere inteligencia, generosidad y secreto absoluto. Porque quien domina la información, domina la guerra. Así concluyen las enseñanzas de Sun Tzu. Palabras forjadas, no solo en campos de batalla, sino en la profundidad de la mente estratégica. Nos ha mostrado que la guerra no es caos, sino cálculo. No es furia, sino control. No es fuerza bruta, sino inteligencia aplicada. Nos enseñó a vencer sin luchar, a prepararnos antes de actuar, a observar antes de movernos, a dominar el ego antes que al enemigo, porque la mayor victoria no es destruir, es someter sin devastar. Es ganar sin perder. Es imponerse sin desperdiciar vidas. Y entonces comprendemos que el arte de la guerra no habla solo de ejércitos. Habla de decisiones, de conflictos humanos, de estrategia en la vida misma. Cada desafío es una batalla. Cada elección, una maniobra. Cada meta, una campaña. Y quien domina la paciencia, la observación y la mente, posee la espada más poderosa de todas, la estrategia. Fin. Audiolibro